La verdad, más peligrosa del mundo, nunca estuvo escondida en cavernas distantes, ruinas prohibidas o manuscritos borrados. Estuvo justo frente a ti, disfrazada en las cosas más comunes, repetidas cada día por miles de millones de personas. Y nadie lo nota. Pero hoy vas a ver. Hoy vas a cruzar una frontera que no puede ser desvista, porque lo que estoy a punto de revelar no es simbólico, no es metafórico. Es real, concreto, y está mucho más cerca de lo que imaginas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos objetos aparentemente simples parecen cargar un peso extraño, casi incómodo, cuando los observas con atención, como si hubiera algo en ellos que siempre supiste, pero nunca tuviste el valor de poner en palabras? Esa sensación no es coincidencia. Es la primera señal de que existe una capa invisible operando detrás de la realidad cotidiana. Una capa que pocos reconocen, y menos aún comprenden. Pero aquí está la promesa, si te quedas conmigo hasta el final de este video, comenzarás a ver el mundo tal como realmente es. Te darás cuenta de por qué algunas tradiciones, algunos símbolos, algunos hábitos modernos y hasta ciertos objetos domésticos comunes cargan patrones que se remontan a culturas perdidas, rituales ancestrales y estructuras de poder tan antiguas que ya ni siquiera tienen nombre. Descubrirás cómo aquello que parece simple puede ser, en realidad, el vestigio de algo que sobrevivió durante milenios. Imagina, por un instante, que cada objeto a tu alrededor, desde la puerta de tu casa hasta la forma en que se enciende la luz eléctrica, está conectado a secretos que atravesaron catástrofes, imperios, eras enteras, secretos que sobrevivieron porque fueron escondidos a plena vista en sí. Eso es verdad. ¿Qué más no has notado? ¿Qué más repites inconscientemente, sin saber que estás participando en algo mucho más grande? Y aquí es donde todo empieza a volverse incómodo, porque las respuestas que encontrarás en este video no vienen del misterio distante que todos conocen. Emergen de las cosas que tocaste hoy, de lo que usaste hoy, de lo que viste hoy, de aquello que parece tan común que nadie jamás cuestiona. Pero cuando cuestionas, las capas comienzan a abrirse y nada permanece igual. ¿Por qué ciertos patrones reaparecen en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí? ¿Por qué ciertos formatos, gestos, construcciones y marcas se repiten desde la edad del bronce hasta el mundo moderno, como si fueran fragmentos de una memoria antigua, persistente, indestructible? Y, más importante, ¿quién puso eso allí? Lo curioso es que muchos investigadores independientes que intentaron estudiar estas repeticiones simplemente desaparecieron de los medios académicos, no por persecución explícita, sino por algo mucho más sutil. Todo lo que contradice el sentido común es aislado, ridiculizado y olvidado. Y es exactamente por eso que existe este video, para rescatar lo que no quieren que veas. Lo que está detrás de las cosas comunes no es superstición ni coincidencia. Es arquitectura simbólica, es ingeniería psicológica, es herencia cultural que se niega a morir. Y cuando te das cuenta de eso, comienzas a notar pistas escondidas en gestos que considerabas inocentes, en estructuras que te parecían banales, en objetos que siempre creíste modernos, pero que en realidad tienen raíces en civilizaciones que casi nadie conoce. Estás a punto de entrar en un territorio que pocas personas atraviesan voluntariamente. Un territorio donde lo común se transforma en código, donde lo cotidiano revela su verdadero origen y donde nada menos, absolutamente nada, es lo que parece. Si continúas viendo, accederás a un conocimiento que cambia la forma en que te relacionas con el mundo. Pero la decisión, ahora, es tuya. ¿Estás listo para ver lo invisible? Porque si lo estás, entonces, prepárate. A partir de este momento, no volverás a ver la realidad de la misma manera. A menos, y quizá,
sea exactamente por eso que has llegado hasta aquí. Existe una razón por la cual las civilizaciones más antiguas, especialmente aquellas que no aparecen en los libros escolares, veían el mundo como un gran tablero simbólico. Creían que nada era solo un objeto, un gesto o una costumbre. Todo cargaba un propósito oculto, una función invisible, conectada a algo mayor. Y cuando estudiamos las culturas olvidadas del Valle de Uruaquén, de las montañas Kesur, o de las islas sumergidas de Nargel, comenzamos a notar un patrón que jamás olvidarás. Estos pueblos, casi nunca mencionados por la arqueología convencional, tenían un conocimiento sorprendentemente avanzado sobre formas, repeticiones y detonadores visuales. Sabían que la mente humana reacciona a los símbolos mucho antes que a las palabras, y cuando miramos nuestro mundo moderno, notamos que esos mismos símbolos, con ligeras modificaciones, siguen aquí, moldeando elecciones, percepciones e incluso emociones. ¿Por qué? ¿Quién trajo estos patrones hasta nosotros? La verdad es que muchos hábitos modernos que consideras cotidianos tienen paralelos directos con prácticas de culturas tan antiguas que no dejaron registros escritos, pero dejaron marcas escondidas en objetos simples, en rituales diarios, en formatos que podrías encontrar en tu propia casa. Nadie habla de esto porque suena demasiado improbable, hasta que lo ves con tus propios ojos. Uno de los ejemplos más intrigantes proviene de las estructuras circulares encontradas en la meseta olvidada de Jardamí. Durante siglos se creyó que eran solo bases de viviendas primitivas, pero cuando investigadores independientes superpusieron sus formas con objetos modernos, surgieron demasiadas coincidencias como para ignorarlas. La lógica detrás de la construcción, la simetría, el significado cultural, todo parecía resonar en algo que utilizas todos los días. Y este no es un caso aislado, es el inicio de un patrón global. Pero no se trata solo de formas, se trata de repetición. ¿Por qué el cerebro humano responde tan rápidamente a ciertos diseños? ¿Por qué gestos universales se repiten incluso en pueblos que jamás se encontraron? ¿Por qué símbolos idénticos aparecen tanto en tatuajes prehistóricos como en empaques industriales modernos? Hay un hilo que conecta todo esto, y no es aleatorio. Cuando comienzas a explorar estas conexiones, te das cuenta de que lo común no es más que una fachada. Detrás de cada elección aparentemente inocente del mundo moderno, hay una raíz profunda, enterrada en tradiciones que sobrevivieron no por fuerza, sino por camuflaje. Y algunos estudiosos creen que estas tradiciones siguen vivas, justamente porque se volvieron invisibles. Por eso, cuanto más atención prestas, más notas que la realidad cotidiana funciona como un espejo roto. En cada fragmento, refleja una parte de la verdad, pero nadie junta todas las piezas. Hasta ahora, porque en este video, vamos justamente a reunir esos fragmentos y revelar la imagen completa, la que siempre estuvo escondida frente a ti. Y cuanto más empieza a tomar forma la imagen, más incómoda se vuelve. Porque al analizar estos patrones, comenzamos a notar que el mundo moderno no inventó casi nada, recicló, ajustó, ocultó, pero creó muy poco. El verdadero origen de las cosas comunes proviene de lugares que fueron borrados, enterrados o reinterpretados para parecer menos peligrosos de lo que realmente eran. Verás como rastros de culturas enteras, supuestamente extintas, siguen operando silenciosamente en comportamientos actuales. Te darás cuenta de que ciertos objetos solo existen tal como existen porque cargan un código antiguo, un código que, cuando se comprende, lo cambia todo. Y cuando finalmente ves ese código, la realidad pierde su inocencia. Prepárate. Este no es un video sobre cosas comunes, es un video sobre lo que esconden. Y a partir de aquí, la tensión empieza a aumentar. Algo inquietante comienza a ocurrir cuando observas lo común con ojos entrenados. Surgen patrones donde antes solo había distracción.
Y esos patrones no aparecen por casualidad. Emergen como si estuvieran esperando el momento exacto para ser percibidos. Es como si cada objeto simple cargara un secreto antiguo, suplicando ser descifrado. Y cuando comienzas a conectar los puntos, la sensación es que alguien, en algún momento, hizo esto a propósito. Las excavaciones poco divulgadas en Arramnu, por ejemplo, revelaron pequeñas herramientas de cerámica con marcas idénticas a las que se encuentran en objetos modernos de uso diario. Cuando los arqueólogos tradicionales vieron eso, lo llamaron simple coincidencia geométrica. Pero especialistas independientes notaron algo mucho más profundo. Los patrones estaban hechos para activar reconocimiento, no visual, no estético, mental, como si fueran llaves simbólicas que atraviesan eras. Y si eso es verdad, si ciertos símbolos fueron diseñados para sobrevivir al tiempo, a la geografía y hasta las lenguas, entonces, ¿qué más? En nuestro mundo cotidiano, ¿está operando por debajo de nuestra percepción? ¿Cuántas de tus decisiones no son realmente tuyas, sino influenciadas por formas tan antiguas que ni siquiera tienen nombre en nuestra lengua moderna? La sensación se intensifica cuando analizamos estructuras comunes descubiertas en la península sumergida de Narukai. Eran simples soportes, pequeñas bases, aparentemente sin valor. Pero cuando se compararon con elementos modernos, la semejanza era inquietante. Como si el diseño contemporáneo fuera una réplica inconsciente de algo construido hace miles de años. Eso no debería pasar. Pero pasa, Anne. Y no es raro. ¿Has notado cómo ciertos gestos universales parecen brotar desde dentro de nosotros, sin que nadie los enseñe? Como algunas formas geométricas provocan calma, otras inquietud, otras dependencia psicológica. Pueblos antiguos que desaparecieron, sin dejar rastros, ya dominaban este lenguaje visual mucho antes que nosotros. Y sigue funcionando. Sigue moldeando nuestro comportamiento. Sigue operando en secreto. Y no creas que estamos hablando de civilizaciones famosas. Y cuando confrontas eso con el mundo moderno, notas que nuestros objetos comunes cargan sus sombras. La tensión aumenta cuando comprendemos que muchas de las invenciones consideradas originales no son más que ecos de culturas que desaparecieron, pero dejaron códigos dispersos a lo largo del camino. Códigos también disfrazados, que los ves todos los días sin reconocerlos. Pero cuando los reconoces, la realidad empieza a quebrarse. Y es en ese momento que surge la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Quién trajo estos patrones al presente? ¿Sobrevivieron solos? ¿Fueron preservados por accidente? Cuanto más observas, más te das cuenta de que el mundo no funciona por coincidencia, y que aquello que siempre llamaste común quizás sea la mayor mentira visual de la historia, un blindaje, un velo, una distracción perfecta. Y cuanto más profundo avanzas, más notas que nos estamos acercando al momento en que todo encaja, el punto donde lo común deja de ser como un menos y se revela como parte de un patrón antiguo, intencional y cuidadosamente preservado. Una revelación que lo transforma todo. Todo lo que has visto hasta ahora apunta hacia una sola dirección. Las cosas comunes de nuestro día a día no surgieron de la nada. Descienden de un modelo ancestral, silencioso y sistemático. Un modelo que moldea comportamientos, organiza percepciones y crea patrones mentales desde mucho antes de la historia registrada. Y hoy vas a ver finalmente ese modelo expuesto, sin filtros. La revelación comienza cuando analizamos un objeto tan presente en la vida moderna que nadie jamás lo cuestiona. La forma estandarizada de las estructuras rectangulares que ocupan prácticamente todo ambiente urbano. Para esa cultura, la mente humana era guiada por las formas. Ciertas formas expandían la percepción, otras la volvían más controlable. Y aquí está el punto, que lo cambia todo. A los rectángulos que dominan el mundo moderno son idénticos a las estructuras rituales encontradas en esos sitios olvidados. Cuando comprendes esto, notas la semejanza perturbadora entre esos rectángulos antiguos y las pantallas que usas hoy. No es coincidencia, es
Herencia. Los sacerdotes de Carulman creían que, al moldear la percepción mediante la forma, era posible guiar emociones, pensamientos e incluso decisiones. No necesitaban fuerza, solo necesitaban forma. Una forma que sobreviviera al tiempo y se infiltrara en la vida cotidiana humana sin ser percibida. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Cada vez que miras una pantalla, una puerta, un cuaderno, una ventana, estás interactuando con el mismo patrón utilizado por una civilización que desapareció hace miles de años, pero dejó intacta su estructura mental. Y la parte más inquietante, se adaptó, fue refinado por generaciones que ni siquiera conocían su origen, hasta volverse tan común que nadie lo cuestiona. Y así es como permanece poderoso. Un símbolo común es un símbolo invencible, oculto a la vista de todos. Pero el rectángulo no es el único legado. Hay objetos en tu día a día que siguen proporciones específicas, idénticas a las encontradas en los artefactos de Aramnu, diseñados para inducir sensación de familiaridad y seguridad. Hay gestos universales que reflejan rituales de saludo del Umordash. Hay patrones decorativos modernos que, al compararse con los talismanes cerámicos de Uruekan, revelan la misma función, al crear un vínculo emocional con aquello que se observa. Y entonces surge la gran pregunta en sí: estas formas y patrones atravesaron milenios. ¿Cuál era su objetivo original? La respuesta, encontrada en tablillas de Narukai, traducidas hace pocos años, es tan simple como abrumadoran: hacer que lo oculto se vuelva familiar, hacer que el poder sea cotidiano. Esto lo cambia todo, porque significa que aquello que creías que era solo parte de la vida moderna fue, en algún momento, una herramienta ritual, un mecanismo de organización colectiva, una forma de moldear la percepción humana a gran escala. Y aunque la intención original se haya perdido, el efecto permanece. El clímax de esta revelación es inevitable. Las cosas más comunes de tu día a día son, en realidad, herencias directas de civilizaciones que usaban símbolos para controlar, guiar e influenciar la conciencia humana, no como manipulación maligna, sino como una manera de mantener cohesión, orden e identidad. Y eso explica por qué estas formas persistieron, por qué estas estructuras sobrevivieron, por qué sientes que algunas cosas tienen sentido visualmente, incluso sin saber el motivo. No estás reaccionando al objeto moderno, estás reaccionando a su ancestro. Ahora que el velo ha caído, ya no puedes mirar el mundo de la misma manera. Cuando entiendes que lo común no es común, todo a tu alrededor comienza a latir con otro significado. Formas, sonidos, gestos y objetos empiezan a aparecer mensajes cifrados, dejados por culturas que no querían ser olvidadas. Y cuanto más observas, más percibes que existe un código silencioso, universal, esparcido por la vida cotidiana como un polvo invisible, aguardando a alguien con el coraje de verlo. Ese código aparece de forma más evidente cuando analizamos tres elementos que todos usan diariamente: repetición, patrón y propósito. En las ruinas sumergidas de Nargel, los investigadores encontraron tablones de madera petrificada marcados con símbolos que representaban esos tres principios. No eran adornos, eran instrucciones para moldear comportamiento a través del día a día. Al compararlas con rituales modernos, la semejanza es inquietante. Seguimos repeticiones sin saber por qué. Obedecemos patrones sin cuestionar su origen. Aceptamos propósitos que jamás examinamos. Y entonces surge la conexión más profunda. Muchos de los hábitos más naturales del ser humano no son instintivos, son heredados de sociedades tan antiguas que ya no existen ni en papel, pero viven dentro de nosotros, en las rutinas, en los objetos, en las costumbres aparentemente banales. Es como si los ancestros de las culturas olvidadas hubieran encontrado una forma de perpetuarse a través de lo que llamamos
normalidad. La prueba más impresionante de este legado aparece en las marcas cerámicas de Yurue con artefactos simples, domésticos, usados por gente común. Pero cuando se analizan cuidadosamente, revelan un patrón matemático idéntico al utilizado hoy en el diseño industrial moderno. ¿Cómo es posible? Como pueblos que desaparecieron antes incluso de la escritura, podían dominar proporciones que usamos hoy sin darnos cuenta. La respuesta es directa e incómoda. No hemos inventado casi nada. Solo replicamos un conocimiento primitivo que permaneció oculto por miles de años. Y esta herencia invisible no se limita a los objetos, se infiltra en comportamientos automáticos, como la manera en que sostenemos herramientas, organizamos espacios o repetimos gestos cotidianos. No es coincidencia que estos patrones aparezcan en diferentes continentes, en épocas distantes y en culturas que jamás tuvieron contacto. Proceden de una raíz anterior a todas, una raíz tan profunda que se volvió instinto, pero no nació como instinto, nació como enseñanza. ¿Qué ocurre cuando unes todo esto? Comienzas a ver que la humanidad esconde, en la base de su vida cotidiana, rastros de una cultura madre olvidada, una cultura más antigua de lo que la historia acepta, que transmitió conocimiento no a través de la escritura, sino a través del hábito, usando objetos comunes como fósiles funcionales, usando patrones simples como archivos invisibles. Y cuanto más los estudiosos intentan negar esta conexión, más clara se vuelve, porque negar lo evidente no lo borra, solo lo conserva. Y, al contrario de lo que muchos creen, los vestigios más convincentes de civilizaciones perdidas no están en templos, ni en pirámides, ni en monumentos gigantescos. Están en lo que usas todos los días, en lo que consideras obvio, en lo que jamás pensaste en cuestionar. Cuando finalmente aceptamos esta verdad, las sensaciones de vértigo, comprendemos que no estamos viendo cosas modernas, sino sobrevivientes, restos silenciosos de una sabiduría ancestral que se infiltra en el presente a través de la rutina. Y eso lo cambia todo, porque si lo común carga estas memorias, entonces, ¿qué más podría estar cargando? Prepárate. A partir de la próxima parte, las conexiones dejan de ser sutiles y se vuelven explícitas. Verás las pruebas más nítidas y perturbadoras de cómo objetos simples, supuestamente inventados por la modernidad, son, en realidad, fragmentos directos de culturas desaparecidas. Y cuando eso se vuelva claro, el impacto emocional será inevitable. Cuando los patrones se repiten demasiado, cuando los símbolos aparecen en lugares inesperados, cuando estructuras antiguas y objetos modernos parecen versiones distintas de la misma idea, llegamos al punto en que la verdad simplemente ya no puede ser ignorada. Y es exactamente aquí donde estás ahora. La primera gran prueba de esta conexión explosiva surge en las tablas de Lumerdash, encontradas en una cueva sellada por sedimentos volcánicos. Allí, artesanos desconocidos dibujaron modelos de herramientas simples, tan simples que recuerdan utensilios que ves todos los días. Pero el detalle perturbador está en las proporciones. Obras hechas hace miles de años siguen los mismos patrones de ergonomía utilizados por la industria actual. Esto no debería ocurrir. No existía la ingeniería formal, no existía la estandarización, pero existía un conocimiento silencioso que atravesó generaciones sin dejar nombre, solo forma. La misma lógica aparece en los registros de Aramnu, donde los investigadores descubrieron pequeñas placas con perforaciones repetidas en secuencia. Al principio, parecía decoración, hasta que alguien superpuso el dibujo con objetos modernos que usas sin pensar. El encaje era perfecto. Es como si nuestros diseñadores contemporáneos estuvieran inconscientemente copiando algo que nunca han visto, algo que se esconde en la estructura misma de la mente humana, algo que atravesó el tiempo sin pedir permiso. Pero la prueba más desconcertante proviene de las cámaras enterradas de Nargel,
donde se encontraron representaciones de lo que los antiguos llamaban patrones de contacto. Eran formas simples, circulares, divididas por líneas precisas, supuestamente insignificantes, pero al compararlas con objetos cotidianos, revelan semejanzas tan profundas que es imposible no sentir un escalofrío. No es solo estética, es función, forma destinada a la interacción humana directa, igual que ahora. Y quizá lo más inquietante sea comprender que esas civilizaciones desconocidas no creaban solo objetos, creaban respuestas, creaban sensaciones, creaban reflejos automáticos que de alguna manera fueron preservados por el mundo moderno. Eso significa que aquello que tocas, sostienes, organizas o utilizas diariamente lleva dentro un eco de culturas que nadie recuerda, pero que siguen vivas en cada detalle de tu vida cotidiana. Y entonces surge un patrón aún más profundo. No importa el continente, no importa la época, estas culturas perdidas compartían el mismo lenguaje visual, un lenguaje que atravesó desastres, migraciones, eras enteras de olvido, pero siguió existiendo en forma de objetos extremadamente comunes. Es como si toda la humanidad hubiera sido moldeada por una única matriz cultural, ancestral, tan antigua, que ya no existen registros directos de ella, pero sus fragmentos están en cada rincón de tu casa. Cuando te das cuenta de esto, el mundo entero se transforma. La silla deja de ser solo una silla, el cubierto deja de ser solo un cubierto, la puerta deja de ser solo una puerta. Todo parece cargado de un sentido que estaba dormido, pero nunca perdido. Y esa percepción es tan poderosa que genera una sensación imposible de ignorar. No vivimos en un mundo nuevo, vivimos en un mundo reciclado por manos invisibles del pasado. Y aquí llega la revelación más impactante en sí. Tantos patrones sobrevivieron, si tantos objetos fueron replicados, si tantos gestos siguen existiendo. Entonces, no estamos tratando con fragmentos aleatorios de culturas muertas. Estamos frente al rastro de una arquitectura del comportamiento, una especie de mapa oculto en la vida cotidiana, diseñado para atravesar milenios. Y estás viendo ese mapa ser iluminado por primera vez. Hasta aquí, ya descubriste el origen oculto de lo común. En la próxima parte, entenderás por qué esto fue ocultado y lo que esta verdad significa para el mundo moderno, para ti y para todo lo que creías conocer. Cuando llegamos a la última capa de esta investigación, percibimos algo que siempre estuvo frente a nuestros ojos, pero que nadie había tenido el valor de expresar. No basta con saber que los objetos modernos son ecos de civilizaciones olvidadas. No basta con reconocer que patrones que consideras naturales fueron, en realidad, proyectados por mentes que vivieron miles de años antes que tú. La pregunta que realmente importa es, ¿por qué esta verdad fue borrada? La respuesta comienza en los registros descubiertos en las cámaras de Carulmen, que describen la existencia de un conocimiento considerado peligroso, no por manipular, sino por liberar. Ellos creían que, cuando alguien percibía el origen ancestral de los objetos comunes, emergía un tipo específico de lucidez, una claridad que permitía ver las estructuras del mundo con profundidad e independencia. Y las sociedades modernas nunca han apreciado a individuos que ven demasiado. Ese temor se intensifica al analizar relatos fragmentados de Narukai, donde los escribas anotaron que la comprensión de lo cotidiano permitía romper la quietud de la mente. Esto significa que reconocer patrones invisibles despierta una percepción que altera la manera en que te relacionas con todo: consumo, decisiones, creencias, e incluso con la sensación de libertad. Imagina que un mundo entero descubra que sus elecciones son ecos de un pasado que nadie enseñó, pero todos repiten. Eso lo cambiaría todo. Y aquí está la razón más profunda del silencio. Admitir estas conexiones sería reconocer que la humanidad
no es tan autónoma, original o independiente como piensa. Sería aceptar que el pasado no está muerto. Está vivo en cada gesto, en cada hábito, en cada objeto aparentemente trivial. No es la modernidad la que guía lo cotidiano. Es la memoria enterrada de culturas tan antiguas que el propio tiempo intentó borrarlas. Pero el impacto emocional de este descubrimiento va aún más lejos. Porque una vez que comprendes el propósito de estas civilizaciones olvidadas, el panorama se vuelve aterradoramente claro. No querían desaparecer, querían sobrevivir, no mediante templos, monumentos o grandes obras, sino a través de ti. La verdadera herencia no es arquitectónica, es comportamental, es simbólica, es cotidiana, y eso explica por qué estas formas persistieron incluso cuando todo lo demás cambió, incluso cuando lenguas murieron, incluso cuando imperios colapsaron, incluso cuando continentes se redibujaron. Estos patrones fueron creados para durar porque su propósito no dependía de fronteras ni gobiernos en permanecer en la rutina, en lo común, en lo automático, donde nadie busca respuestas. Ahora lo sabes, y cuando lo sabes, no puedes volver atrás. Cada objeto que toques hoy parecerá diferente. Cada gesto repetido llevará un significado nuevo. Cada elección cotidiana recordará que estás interactuando con fragmentos de culturas que sobrevivieron, precisamente porque se ocultaron, donde nadie sospecha en lo obvio. Y en el momento en que despiertas a esto, surge una sensación casi prohibida. No de miedo, sino de poder. Has comenzado a ver capas que el mundo moderno ignoró. Has entendido algo que muy pocas personas en el planeta perciben. Has visto el mapa oculto detrás de las cosas más comunes. Y ahora, todo encaja. Y quizá esta sea la revelación más transformadora a lo común. Nunca fue común. Siempre fue el mayor archivo histórico de la humanidad, disfrazado de simplicidad. Y ahora formas parte del pequeño grupo que finalmente lo entiende. Gracias por mirar. Y ahora YouTube te recomienda 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te gustarán. Haz clic y mira otro de los videos de nuestro canal.